Bien, hola a todos. Entonces vamos a ver en esta ocasión los procedimientos referentes a las técnicas de procesamiento y levantamiento de los rastros papilares en la escena del crimen. ¿Cuáles son los pasos que vamos a explicar brevemente en este video? Vamos a hablar de cómo se debe realizar la fotografía previa. Vamos a hablar de cómo se aplican los reveladores físicos en este caso. Vamos a hablar de la fotografía del rastro papilar una vez que ya ha sido relevado, cómo vamos a hacer la colección de ese rastro y cómo lo vamos a traspasar a la placa portarrastros. Entonces, de forma visualmente práctica y resumida, vamos a ver cómo sería el proceso para el levantamiento del rastro papilar. Bien, lo primero que debemos tener en cuenta es la fotografía general del escenario donde se encuentra el rastro papilar que vamos a levantar, y después la fotografía particular de esos rastros una vez que han sido revelados. Cuando hablamos de la fotografía de preservación, lo que queremos mostrar es cómo se encontraba el escenario, ya sea un escenario como el que estamos viendo en la fotografía, que es un vehículo, o podría ser una casa. Entonces, ¿cómo se encontraba respecto a la preservación? En este caso vemos que el vehículo tiene todas sus puertas con fajas de seguridad que han sido firmadas por el primer interventor y algún testigo de actuación seguramente, y que nos garantiza que el vehículo se encuentra preservado y que está siendo resguardado para que pueda ser trabajado. Luego tenemos que realizar unas fotografías panorámicas. Estas fotografías panorámicas deben ser realizadas de los diferentes ángulos del vehículo, es decir, desde los dos laterales, desde el sector posterior, desde el sector frontal de ese vehículo. Y para eso, justamente, lo que nosotros vamos a hacer es ubicarnos en cada uno de esos puntos para obtener esta fotografía general. Si se tratara de una vivienda, hablaríamos de la fotografía de la fachada de la vivienda, de la numeración municipal, de acercamiento a esa vivienda y las fotografías que nos lleven hasta el sector que va a ser inspeccionado y donde se encuentran o se podrían encontrar esos rastros papilares. Ahí tenemos diferentes fotografías desde todos los ángulos. Entonces, una vez que yo ya hice estas fotos generales, entonces puedo empezar a trabajar y aplicar la técnica para la colección, primero que nada, el revelamiento, de esos rastros dactilares. Lo primero que tengo que pensar es cuál es el aplicador que voy a utilizar para revelar el rastro. Acuérdense que en el video anterior sobre los rastros papilares, yo les comenté cuándo seleccionaba el aplicador físico y cuándo seleccionaba un aplicador o un reactivo químico para poder ver esos rastros papilares. En este caso vamos a trabajar y vamos a comentar la técnica de aplicación de los reactivos físicos, de estos polvos físicos que tienen una presentación pulvurenta y que son aplicados con un pincel. Este pincel o plumín tenemos que tener en cuenta que va a cumplir diferentes funciones. Por eso para el relevamiento de los rastros papilares, al menos yo como operador debería tener 3 plumines o 3 pinceles. Un plumín que me sirva solo para limpiar la superficie, un plumín específico para aplicar el polvo físico y otro plumín que sea solamente para limpiar el excedente de polvo. Entonces serían 3 plumines que cumplen funciones diferentes y que los utilizaría para funciones diferentes. Bueno, primero el plumín que voy a utilizar para limpiar el polvo ambiental es un plumín que me va a servir para sacar esas pequeñas partículas de polvo, que se encuentran sobre la superficie, por ejemplo, de un auto, de la mesa de un televisor, de cualquier superficie de una casa, ya sea en su parte interna o parte externa. En general suelen quedar o suelen haber restos de polvo ambiental que es prudente limpiarlos antes de aplicar el reactivo físico. En este punto tenemos que tener en cuenta que la aplicación de la técnica para limpieza del polvo ambiental tiene que seguir la misma forma de aplicación del plumín que se va a usar para aplicar el reactivo o el polvo físico. Bueno, siempre vamos a limpiar realizando movimientos circulares, o sea, vamos a limpiar el polvo realizando movimientos circulares.
Nunca vamos a apretar o vamos a presionar nuestro plumín, las cerdas del plumín, sobre la superficie sobre la que estoy intentando sacar el polvo ambiental. Y después, otro cuidado que tenemos que tener en cuenta es que si el polvo ambiental ya existía en esa superficie y una persona lo tocó, probablemente se puedan haber dibujado o se pueda haber impreso un rastro visible de papilar de una persona. Entonces, en ese caso no deberíamos limpiar ese polvo ambiental, sino que deberíamos trabajar a ese rastro papilar que está visible por el polvo ambiental, lo deberíamos trabajar como se trabajan los rastros papilares visibles. Bueno, ¿cómo tenemos que aplicar el polvo revelador? Vamos a tener en cuenta estos tres conceptos: poca cantidad, movimientos circulares y luego siguiendo el movimiento de las crestas. Para eso vamos a ver un video donde vamos a ir viendo cómo se ponen en práctica estos conceptos. Bien, entonces fíjense acá en este caso la superficie sobre la que se va a trabajar es el vidrio de una ventana. Siempre la búsqueda de rastros es un proceso intuitivo, buscamos los rastros que no se ven en los lugares donde creemos que la persona a la que queremos identificar puede haber tocado. Ponemos poca cantidad del reactivo físico. El pincel siempre se mueve o pasa con movimientos circulares sobre la superficie. No se presiona ese pincel sobre la superficie. No tenemos que cargar el pincel, las cerdas del plumín con demasiada cantidad, porque cargarlos con mucha cantidad de polvo del reactivo revelador haría que no obtengamos un rastro limpio, sino que obtengamos una mancha, porque el rastro se termina empastando. Entonces, una vez que yo detecto que existen o que puedo empezar a ver rastros, lo que tengo que hacer es concentrarme en las crestas papilares y tratar de seguir justamente el movimiento, seguir la línea o el sentido o la dirección que presentan esas crestas papilares, para de esa forma evitar introducir rastro en los surcos interpapilares y que son interpapilares, o sea, en los surcos que quedan entre las crestas, y que solamente me quede el polvo adherido a lo que sería la cresta. Entonces, fíjense, en este caso ya se hicieron visibles los rastros, entonces en este punto intento solamente limpiarlo un poco, intentando que no se me empaste, no tengo que seguir aplicando reactivo revelador. Y después lo que puedo hacer es usar un tercer plumín que me va a servir justamente para ya limpiar, o sea, no seguir agregándole el polvo revelador a la huella dactilar, sino, como es el ejemplo que les acabo de mostrar, sino que me va a servir para ir limpiando justamente los surcos y de esa forma dejar bien visible las líneas que forman las crestas papilares. Bueno, una vez que se hizo visible, fíjense, acá vemos en el vehículo ya se aplicó el reactivo físico y se han hecho visibles varios rastros. Entonces, el paso que sigue es la señalización de indicios. En la señalización, a cada uno de los rastros se le agrega un número de indicio. En el caso de los rastros dactilares, una de las formas más eficientes de trabajarlos es utilizando pequeños señaladores de indicio. Por ejemplo, para los vehículos podríamos utilizar señaladores magnéticos. Sin embargo, muchas veces, justamente cuando estamos siguiendo un patrón o son superficies que son muy manipuladas, que son muy tocadas y en las que nos encontramos gran cantidad de rastros, como las que están viendo acá en imagen, es bastante, o sea, no es práctico colocar un montón de números de indicios, porque al final voy a terminar colocando esos números o tengo que colocar esos números sobre los mismos rastros papilares, que es algo que definitivamente no puedo hacer. Entonces, ¿qué se hace? O qué es lo mejor, cuál es la técnica adecuada, es ir colocando los números de forma manuscrita al lado de cada uno de esos rastros que yo quiero individualizar. Para eso voy a utilizar un fibrón que me permita después que la persona dueña del vehículo, de la casa, pueda limpiarlo. O sea, nunca voy a utilizar una fibra permanente, sino que siempre voy a utilizar un fibrón que se pueda borrar. Entonces, acá tengo la fotografía general. Este es el rastro que vamos a levantar. Hacemos una fotografía de acercamiento. Fíjense que acá se ve esto que les acabo de decir, la señalización
de los números de indicios de cada rastro. Este sería el rastro 18, este el rastro 19. Y después una fotografía en detalle. Y después de la fotografía en detalle, inclusive podemos hacer una fotografía en micro detalle. ¿Qué me tiene que permitir esta fotografía en detalle o el micro detalle? Me tiene que permitir que si por alguna razón yo no puedo colectar, no puedo sacar ese rastro de la superficie, o porque se rompe la cinta, o porque el rastro resulta que era en su mayor composición, era lípidos y ya había perdido el agua del sudor, entonces en ese caso el reactivo físico se va a pegar, pero después no lo voy a poder sacar de la superficie, entonces voy a sacar la cinta y el rastro va a seguir pegado a esa superficie. Bueno, en cualquier caso en la que yo no pueda sacar ese rastro papilar, la fotografía previa me tiene que permitir que yo pueda enviar esa foto al laboratorio de identidad humana y que esa foto sirva para poder ser trabajada en el sistema APES. Entonces, esta es la importancia de la nitidez de un rastro papilar. Bueno, entonces, fíjense que ahora yo ya revelé el rastro, le saqué la foto, lo señalé, le saqué la fotografía y estoy listo para levantar ese rastro, sacarlo de esa superficie en la que fue revelado y traspasarlo a una placa portarrastro. La placa portarrastro es un soporte que va a llevar los datos que tienen que ver con el hecho que se está investigando, la fecha en que se realiza la inspección, la carátula. Entonces en la averiguación, por ejemplo, podría ser averiguación homicidio, averiguación robo, averiguación abuso sexual. Se coloca la hora del levantamiento, se solicita se coloca el organismo que lo solicita, la oficina fiscal, la Fiscalía de Homicidios, la Fiscalía de Robos y Hurtos, de Abusos Sexuales. Se coloca el lugar sobre el que se está trabajando y después, algo que es muy importante, que tiene que ver también con la cadena de custodia, es que tiene que llevar la identificación y la firma del testigo de actuación criminalística. El testigo de actuación criminalística es una persona ajena justamente a las fuerzas de investigación, ya sea policiales o judiciales, y que da fe que los rastros han sido levantados de ese lugar y que no están siendo plantados por ninguna de las partes que acabo de nombrar. Es una persona que suele estar en la calle, que suele estar transitando cerca, ahí fíjense que se le indica al testigo que firme, y que se selecciona al azar justamente para que cumpla esta función de testigo de actuación criminalística. Entonces esta placa ya está lista para traspasar los rastros a él. Bueno, después otra cosa que tenemos que tener en cuenta son cuáles son las maniobras que tengo que realizar para pegar la cinta. Fíjense, algo que no tengo que hacer es ir despegando la cinta así de a poco, porque en cada movimiento va a ir marcándose una línea que después puede pasar sobre las líneas de las crestas papilares y entorpecer. Lo que tengo que hacer es un solo tirón que me deje un espacio limpio, sin burbujas, sin grumos, sin líneas, para poder pegar sobre el rastro que quiero levantar de la superficie. Bueno, después viene la técnica para levantar el rastro. La técnica para levantar el rastro es experiencia práctica. ¿Por qué? Porque lo que debemos evitar en esta técnica es que al pegar la cinta en la superficie se me produzca alguna burbuja, algún doblez que haga que se rompa el rastro. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque justamente las personas que se inician en el levantamiento de rastros tienen que realizar muchas prácticas simuladas antes de atreverse a levantar un rastro real de una superficie, o sea, un rastro en un escenario real. Entonces, también acuérdense que cuando lo saco tengo que evitar ir haciendo detenciones que me vayan a marcar esa línea. Bueno, finalmente ya saqué el rastro de la superficie y ahora lo coloco en esta placa portarrastro que habíamos ganado. En este caso ya voy sacando el indicio número 3, se coloca el número de indicio en la placa y la cinta se pasa por encima del número de indicio y por encima de los datos que se llenaron en la placa. Justamente eso garantiza mucho más que, digamos, el rastro sea colectado en el lugar y que corresponde a un indicio de ese lugar y no algo que ha sido plantado. Bien, entonces así nos quedaría nuestra placa portarrastro ya con los rastros colectados del lugar. La firma del testigo, fíjense, todos los datos
del hecho, y esa placa después se coloca en el interior de un sobre y se remite al laboratorio correspondiente donde van a ser valorados los rastros que fueron levantados. Bueno, y después algunas recomendaciones de qué no hacer, que son bastante obvias, pero en las prácticas iniciales de las personas que se inician en esto, se suelen ver con bastante frecuencia. Por ejemplo, algo que no tenemos que hacer tiene que ver con la forma en que colectamos el rastro. Fíjense que en este caso el operador aplica la técnica para levantar el rastro de la superficie, pero decide cortar la cinta con una lapicera. Definitivamente esto no se puede hacer. Obviamente que tengo que usar tijeras o podría utilizar un cúter. En mi caso particular, en la técnica que yo utilizo para levantar los rastros, no corto la cinta cuando está pegado, digamos cuando está pegada a la superficie donde está el rastro, sino que recién la termino cortando, como vieron en el video anterior, cuando lo llevo a la placa portarrastro. Otra cosa que no se debe hacer, que esto lo he visto en varias oportunidades, más que nada en alumnos, más que en profesionales principiantes, es levantar el rastro y cortar la cinta con los dientes. Definitivamente es un no en mayúsculas. Bien, ¿qué otra cosa no deberíamos hacer? Otra cosa que no deberíamos hacer es levantar el rastro e intentar cortar la cinta con otro tipo de maniobra que ahora van a ver, que al igual que las anteriores es súper peligrosa, que sería haciendo tracción de la cinta. Por esa razón, yo tengo que procurar siempre saber cuál es el paso que sigue, y teniendo en cuenta cuál es el paso que sigue, justamente verificar, tener todo lo que necesito a mano para no tener que ingeniar o crear maniobras que al final terminen rompiendo el rastro, o en el caso este de que cortábamos la cinta con la boca, termine agregando mi material genético a la escena, los indicios colectados en la escena del crimen. Bien, esto ha sido todo en este video. Espero que les haya sido de utilidad. Recuerden que el levantamiento de los rastros dactilares, la técnica es justamente algo que necesita mucha práctica. Así que nos vemos en otra presentación y recuerden que la intención de estos videos es dejar huella en ustedes.